Bueno, ya estudiamos lo que es la preservación o la providencia de Dios. Vemos también que una de las... bueno, vimos el perdón y también ahora la resurrección, la transformación. Bueno, esa es una obra de Cristo, Cristo resucitado, que nos enseña principalmente el apóstol Juan, tanto en su evangelio como en las epístolas. Bueno, el evangelio de Juan nos habla sobre la resurrección, ¿verdad? Que Él nos va a resucitar. Ahora, en su primera epístola, leemos el capítulo 3: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces aquí lo que está hablando Juan es precisamente la doctrina de la resurrección del cuerpo, del creyente, el cual va a ser transformado a un cuerpo semejante al de Cristo. Por eso dice acá, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, aunque ahora somos hijos de Dios. El hecho es que ya posicionalmente y también relacionalmente somos hijos de Dios. O sea, posicionalmente porque estamos en Cristo y relacionalmente también porque hemos sido adoptados hijos de Dios. Pero todavía no se ha manifestado la gloria como hijo de Dios. Que eso será cuando tengamos el cuerpo glorificado, o sea, es decir, la redención del cuerpo. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Cristo se manifieste al creyente, en Cristo, que eso será en el arrebatamiento y en la resurrección, que entonces ahí recibiremos el cuerpo, un cuerpo espiritual o naturaleza espiritual, pero a final de cuentas también un cuerpo de carne, que tiene propiedades como el cuerpo de Cristo, con el cual Él resucitó, que es un cuerpo enteramente humano, pero adaptado al espíritu. Entonces, en cuanto a la semejanza de Cristo, pues dice aquí, seremos semejantes a Él, seremos semejantes en cuanto a su humanidad glorificada, no en cuanto a su deidad. Porque recordemos que en Cristo está la naturaleza divina y la naturaleza humana fusionadas. Pero nosotros seguimos siendo seres humanos. Cuando resucitemos, o cuando seamos transformados, seguiremos siendo hombres y mujeres, pero la diferencia es que con una naturaleza libre de pecado, con un cuerpo libre de pecado y una naturaleza totalmente nueva, adaptada para poder vivir en el reino celestial. Por eso cuando ya se ha creado, haya sido creado los cielos nuevos y la tierra nueva, ahí vamos a estar también con nuestros cuerpos glorificados. La diferencia de la naturaleza presente a la naturaleza de los cielos nuevos y la tierra nueva es que van a ser cielos y tierra totalmente glorificados también. Que ese es el propósito de Dios. O sea, el plan de Dios de redención y de restauración del ser humano, de rescatar lo que se había echado a perder por el pecado, se va a cumplir. Ahora, Filipenses capítulo 3. Dice Filipenses 3:21. Aquí dice más, nuestra ciudadanía, versículo 20, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces vean que Pablo, lo que está afirmando ahí, dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Es decir, todo creyente en Cristo, hombre y mujer, es
parte del reino celestial. Es decir, nosotros somos ciudadanos del reino celestial. Dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Humillación porque el pecado es una marca de humillación, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, con su omnipotencia. O sea, Cristo, al ser Dios, Él transformará este cuerpo en un cuerpo que será semejante al cuerpo de la gloria de Él. Y esta es una doctrina fundamental del Nuevo Testamento y que todo creyente debe entenderla bien. Ahora, con respecto al juicio, Dios le da al Hijo el juzgar. Y eso está declarado en Juan capítulo 5, versículo 22. Dice el versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿en qué consiste precisamente el juicio? Bueno, el juicio viene a través de Cristo porque el Padre ha delegado esa función en Cristo. Ahora es Dios juzgando por medio de Cristo. Pero dice que el Padre a nadie juzga. En el sentido de que el juicio Dios se lo va a delegar a Cristo. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis también. Vea que en Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Entonces aquí en este capítulo de la visión que tiene Juan en Apocalipsis, vemos que él ve el trono de juicio de Dios, que está escrito en capítulo 4, y él tiene un rollo sellado con 7 sellos, que es un documento en el cual están escritos los juicios que van a ser derramados sobre la tierra. Ahora noten acá que el versículo dice, y vio un ángel fuerte que preguntaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces vea que el único que es digno de ejecutar los juicios es el Cordero, es decir, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que son 2 títulos mesiánicos que claramente está hablando de Jesucristo. Dice, y miré y vi en medio del trono y los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos, es decir, un cordero degollado, pero a pesar de que ese cordero estaba degollado y debería estar muerto, pero en realidad estaba de pie, lo cual está dando a entender que está vivo, no está muerto. Dice que tenía 7 cuernos, que representan la autoridad divina, y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vino y tomó el libro en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, es decir, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y dice, y aquí vemos una alabanza que viene tanto de los
cuatro seres vivientes, como de los 24 ancianos y de los ángeles, en donde se le rinde alabanza al Cordero, que fue inmolado y el cual es digno. Entonces, aquí vemos cuando el Cristo recibe la autoridad de Dios, porque el hecho de que el rollo esté en la mano derecha de Dios, la mano derecha de Dios representa la autoridad y el poder de Dios. Dios es el único que tiene todo el derecho de ejecutar el juicio, sin embargo, Él se lo entrega al Cordero. Al final el Cordero es el que abre los sellos, o sea, los desata, lee lo que está en el rollo o se declara lo que está en el rollo y se ejecuta el juicio, que son los juicios que van a ser derramados sobre la tierra durante la gran tribulación. Por eso aquí vemos que se cumple lo que está diciendo Cristo en Juan, que ya vimos, en Juan capítulo 5, en donde se dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio ha entregado al Hijo. Y todavía el contexto de Juan nos decía claramente en qué está basado el juicio. Es decir, el que oye la palabra y cree al que le envió tiene vida eterna. Pero el que no es condenado. Entonces vemos nuevamente que la base de estos juicios es precisamente el aceptar a Cristo o rechazar a Cristo. El aceptar el Cordero o rechazar el Cordero. El creerle a Dios o tratar a Dios de mentiroso, no creyéndole. Y el juicio viene precisamente por eso. Pero ese juicio lo ejecuta Jesucristo. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Bueno, dentro de los otros oficios de Cristo está la salvación, que ya de eso también hemos hablado, ¿verdad? Y que todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento también nos declara precisamente eso. El Antiguo Testamento nos lo muestra en tipos y el Nuevo Testamento el cumplimiento de los tipos, o sea, el antitipo. Y vea lo que declara Cristo en Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es decir, todos los creyentes, los que han verdaderamente creído en Cristo, ellos siguen a Cristo. ¿Y qué dice acá? Y yo les doy vida eterna. Vea que dice no les dará, sino que les da tiempo presente. O sea que esa vida eterna está presente y es continua en la persona que cree en Cristo. Pero ¿quién es el que otorga o da esa vida eterna? Pues el mismo Jesucristo. Dice, y yo les doy vida eterna. Dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, esta declaración dice, y no perecerán jamás. Es decir, ya la muerte no tiene ninguna autoridad sobre el creyente, en el sentido de que vaya a perecer para siempre, quedando separado de la gloria de Dios. Dice, y no perecerán jamás, porque tiene vida eterna. O sea, si esa vida no fuera eterna, entonces igual perecerían, pero aquí lo reafirma, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, no hay nadie que tenga el poder de deshacer la obra de Dios o la obra de Cristo en el creyente, ni siquiera la persona misma. O sea, ese nadie incluye al mismo creyente. El creyente no puede deshacer la obra de Dios. O sea, el creyente no puede quitarse su salvación. Segundo, ninguna otra persona puede quitarle la salvación a otra persona. Lo más que puede hacer es quitarle la vida, pero esta vida natural. Y es hasta ahí lo más que puede llegar, pero no puede deshacer la obra que hace Cristo de redención en la persona. Satanás y sus demonios no pueden deshacer la obra de Cristo que Dios realiza en una persona. Aunque Satanás va a venir a buscar medios para entorpecer la vida espiritual del creyente, por más que intervenga, no puede deshacer el hecho de que esa persona es un hijo de Dios o una hija de Dios. Es decir, nadie puede hacer que un hijo de Dios o una hija de Dios dejen de ser hijos o hijas de Dios. Dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, no hay nadie que tenga más autoridad que el Padre. Es el que tiene toda la autoridad, porque Él es
Él es soberano. Dice, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre, porque los creyentes no solamente están asegurados en Cristo, sino que el Padre los tiene asegurados. Y el Espíritu Santo garantiza que el creyente le pertenece a Dios, porque el Espíritu Santo es el sello, la garantía, el pago anticipado, las arras, que declara que es propiedad de Dios. El Hijo de Dios, la hija de Dios es propiedad de Dios por la presencia del Espíritu Santo en la persona. Ese es el testimonio a nivel espiritual de que esa persona le pertenece a Dios y no pueden hacer nada para deshacer la obra de Dios. Ok, no sé si hay una pregunta o comentario. Okay. Bueno, vamos a continuar con lo que es la muerte de Cristo. Hay que entender algo que es importante. En la muerte de Cristo, si no hay muerte, no hay remisión de pecados. Si la sangre de Cristo no hubiera sido derramada en la cruz del Calvario, no habría salvación. O sea, era necesario. Por eso Jesús en más de una ocasión dijo que era necesario que Él padeciera. ¿Por qué? Porque de eso dependía la salvación de todo ser humano mediante la fe en la sangre de Jesucristo. O sea, nuestra salvación depende de Cristo, depende de que Él muriera en la cruz del Calvario. Ahora, en el Antiguo Testamento, y aquí el escritor pone algunos ejemplos, algunos de los tipos del Antiguo Testamento que hablan o simbólicamente están hablando del sacrificio de Cristo y de la muerte de Cristo para redención, para rescate de la persona. Y una de esos, las túnicas de pieles, que está en Génesis 3:21. Ahí es donde podemos ver por primera vez el principio de sustitución. Recordemos que el principio de sustitución nos habla de que un inocente muere en lugar del culpable. Ahora, el inocente, en este caso es un animal que es inocente, que no tiene pecado, y por lo tanto, es presentado como un sustituto en expiación. Es decir, el sustituto lleva la culpa del culpable, valga la redundancia, para que muera en lugar del culpable. Génesis 3:21 dice, Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, ¿qué significa eso? Que Dios hizo túnicas de pieles, pero esas pieles las tomó de un animal que murió. Y noten que habla en plural. Dice, hizo túnicas, o sea, una para el hombre, para el varón, y otra para la mujer. O sea, que un animal murió en lugar del varón y otro animal murió en lugar de la mujer. Ahora, estas pieles representan la cobertura del pecado. Que simbólicamente, porque está tapando la desnudez, está tapando la vergüenza, pero esa vergüenza viene, la desnudez en sí no es pecado, porque Dios hizo al hombre y a la mujer desnudos, pero ellos sentían vergüenza, y esa vergüenza viene del pecado. Entonces Dios está simbólicamente cubriendo el pecado. Noten aquí que Él está cubriendo, no está quitando el pecado. La sangre que fue derramada es la que cubre el pecado en el Antiguo Testamento, pero cuando vemos la sangre de Cristo borra el pecado, quita el pecado. O sea, hace una expiación completa del pecado. No solamente cubre la culpa, sino que quita la culpa. Dice, y los vistió. Y noten acá que no es Adán y Eva los que se visten, sino que es Dios quien los viste. Dice, y los vistió. Entonces aquí vemos que la salvación, la obra a favor del ser humano, viene de Dios siempre. O sea, esto es la gracia de Dios, porque Dios está obrando en misericordia a favor de Adán y Eva. Entonces los vistió. Entonces es una obra que viene de Dios, la salvación siempre es de Dios.
Pero ¿qué sucede aquí? El hombre y la mujer tienen que dejarse vestir por Dios. Si el hombre y la mujer no quieren dejarse vestir por Dios o ser redimidos por Dios, entonces no pueden redimirse. Pero en el caso de Adán y Eva, aquí podemos ver que al ser vestidos, Dios está otorgándoles gracia y por lo tanto, ellos al permitir que Dios obre sobre ellos, al aplicar el principio de sustitución, aquí les está otorgando salvación. El otro ejemplo lo encontramos en Génesis capítulo 4, que tiene que ver con el sacrificio de Abel. Entonces aquí en capítulo 4 dice, conoció a Adán a su mujer Eva, o sea, esto es un eufemismo que da a entender que hubo una relación sexual marital entre Adán y Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahora, esto significa que Caín es el primero en nacer, después de que ellos son echados del Edén. Dice, después dio a luz a su hermano Abel. Y noten aquí que el versículo 2 dice que después dio a luz, no dice que volvió a concebir. Entonces aquí podemos intuir que tanto Caín como Abel eran gemelos. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Dice, y aconteció andando el tiempo, no dice cuánto tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces aquí vemos que hay dos ofrendas, la ofrenda que ofrece Abel y la ofrenda que ofrece Caín. ¿Cuál es el problema aquí? El problema no es la ofrenda. Aquí el problema es que una persona está ofreciendo la ofrenda correcta y otra persona, aunque está trayendo una ofrenda que también puede ser acepta a Dios, no va a ser acepta hasta que sea aceptada la ofrenda de sangre. Porque eso es lo que luego se va a ver más adelante en lo que enseña la ley o la Torá. En la ley se explica que antes de ofrecer la ofrenda, que es el fruto de la tierra, que es el grano, y la ofrenda del cereal y todo eso, que es una ofrenda también para Dios, no se ofrece antes de la ofrenda del animal, sino que la ofrenda del animal va primero y luego la ofrenda vegetal. Entonces Caín está ofreciendo una ofrenda que no es la ofrenda que Dios está demandando. Pero él podría haber hecho esa ofrenda después de haber ofrecido la ofrenda correcta y hubiera sido acepta delante de Dios. Por eso dice que no miró con agrado a Caín. Además, la actitud. Aquí tenemos que ver que la persona que lleva la ofrenda tiene que venir con una actitud correcta. ¿Y cuál es la actitud correcta? Que es una actitud de fe. En el caso de Abel, él trae la ofrenda correcta. Él presenta un primogénito de sus ovejas y es de lo más gordo de ellas, o sea que él está ofrendando la ofrenda correcta. Es decir, un sustituto perfecto. Porque aquí donde habla de lo más gordo de ellas, no es que el animal era en sí gordo, lo que quiere decir es que el animal era robusto, era sano, estaba en perfectas condiciones. Él no estaba ofreciendo una ofrenda mediocre. Por eso el tipo representa a Cristo en muchos aspectos, porque Dios no está dando una ofrenda mediocre a favor del ser humano. Dios está dando una ofrenda perfecta. Y lo que exige la ley es una ofrenda perfecta, un sacrificio perfecto. El ser humano por sí mismo no puede dar un sacrificio perfecto porque ya él es imperfecto. Pero el animal perfecto representa la perfección de Cristo, que es el Cordero de Dios. Por lo tanto, aquí Caín está actuando sin percatarse, quizás,
pero su fe lo está llevando a hacer las acciones correctas para presentar una ofrenda que es agradable a Dios. Caín, por otro lado, trae una ofrenda muy distinta y con una actitud muy distinta. Porque vea que dice, y se ensañó en Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora, porque dice se ensañó en gran manera. ¿Contra quién se ensañó? ¿Contra Abel? Sí, contra Abel. Pero con quien se ensañó fue con Dios. Pero como él no le puede hacer nada a Dios, entonces se ensaña contra Abel, que es un hijo de Dios. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y esta frase es una metonimia. Dice, y el pecado está a la puerta. O sea, la ofrenda por el pecado está a la puerta de la tienda. O sea, Dios le está poniendo el animal para que él tome ese animal y lo sacrifique y haga la ofrenda correcta. Dice, por eso dice así, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y Abel y lo mató. Entonces vemos que la actitud de Caín es opuesta a Dios, porque Dios le está indicando qué es lo que tiene que hacer y él no lo hace. Entonces desoye a Dios, no escucha la voz de Dios, no hace caso a la voz de Dios y hace algo distinto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Caín? Bueno, él está derramando sangre, pero no la sangre de un animal, sino la sangre de su hermano. O sea, él está haciendo un sacrificio humano. Dios nunca ha demandado la sangre del ser humano en sacrificio. De hecho, si usted estudia en la Biblia, en el Antiguo Testamento, todos los pueblos cananeos que fueron destruidos por Dios, fueron destruidos precisamente porque hacían sacrificios humanos. Todas las culturas y naciones en la historia, y no solamente las cananeas, sino todas las culturas o pueblos en la historia que han hecho sacrificios humanos han desaparecido, han sido destruidos. Y eso es el juicio de Dios, porque Dios a las naciones que hacen sacrificios humanos, Dios las destruye. Dios no se agrada del sacrificio humano. En primera de Juan, dice el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces aquí Juan hace una comparativa entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Y cómo se manifiesta? Precisamente, y él va a tomar como ejemplo a Caín y Abel. Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El que no hace justicia, el que no se sujeta a lo correcto, principalmente lo que Dios establece como justicia. Y el que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Entonces, ¿qué está indicando aquí Juan? Que Caín era un hijo del diablo. O sea, por eso hablamos de la actitud de Caín. Caín no tenía un corazón de fe, él más bien era un hijo del diablo porque él estaba haciendo la voluntad de Satanás. Y la voluntad de Satanás es oponerse a la voluntad de Dios. Él no quería hacer la voluntad de Dios a pesar de que Dios le dio los medios para poder cumplir con su voluntad y hacer lo correcto. Pero dice Juan que Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. O sea, si el mundo nos odia. O sea, el mundo odia al cristiano, odia al creyente. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahora, el punto aquí, para no desviarnos del tema, es que
Caín ofrece una ofrenda que es de acuerdo a la fe. Abel, Abel ofrece una ofrenda que es de acuerdo a la fe. Caín ofrece una ofrenda según el humanismo, según el pensamiento humano. En Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces, cuando se dice que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, es precisamente porque Abel no solamente trajo la ofrenda correcta, sino que la ofreció con el corazón correcto, es decir, con fe. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. O sea, ¿por qué alcanza el testimonio de que era justo? No por el sacrificio excelente, sino por la fe. El sacrificio excelente es testimonio de la fe. Por eso es que en el Antiguo Testamento, cuando el hebreo presentaba su sacrificio, presentaba el sacrificio de acuerdo a lo que Dios había indicado, con lo cual está dando testimonio de que tiene fe en Dios, está creyéndole a Dios y está obedeciendo al mandamiento de Dios. Entonces, al hacerlo de esa manera, él recibía expiación de su pecado. Es decir, está dando su fe, está dando testimonio a través del sacrificio de que está actuando según la justicia de Dios. Por lo tanto, Dios le otorga justicia. Pues sí, es decir, está manifestando fe. Por lo tanto, está siendo salvado por esa fe delante de Dios. Dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Entonces vemos que aquí el testimonio de Dios con respecto a la ofrenda de Abel es que esa ofrenda que va acompañada de la fe es lo mismo con respecto a Cristo. Si la ofrenda de Cristo, de nada le sirve a una persona entender el sacrificio de Cristo si no hay fe. El conocer o entender el alcance del sacrificio de Cristo no es suficiente para ser salvo. Tiene que comprender ese significado, pero tiene que creerlo, tiene que recibirlo, tiene que reconocerlo, tiene que poner su confianza en que efectivamente esa sangre le otorga remisión de pecados y Dios le da salvación. O sea, no es simplemente saber o conocer lo que hizo Cristo. El conocimiento es importante, pero ese conocimiento tiene que ser vivo en nuestra alma. Tiene que ser real. Tenemos que hacerlo parte de nosotros. Que ese sacrificio de Cristo sea el sacrificio que en nuestra alma se incline a Dios, se vuelva a Dios en agradecimiento, en alabanza, en adoración, en esperanza, en fe. Entonces, ahí se recibe salvación. Otro tipo que se habla acá es el de Abraham e Isaac, que es el tipo más completo que hay en el Antiguo Testamento. Vemos en Génesis capítulo 22, versículo 2, cuando Dios le dice a Abraham y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces aquí es importante esto. Ve lo que Dios le dice a Abraham, toma tu hijo, tu único. Pero en este momento Abraham no tenía solamente a un hijo, tenía dos. Tenía a Isaac y tenía también el otro hijo que había tenido con la esclava. Dice, a quien amas. Entonces vemos que Abraham en este caso representa o va siendo un cuadro del Padre, o sea, de Dios Padre. Porque estas palabras son las mismas que utiliza Juan en su Evangelio, ¿verdad? Que dice, de tal manera amó Dios a su Hijo, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito.
y se afirma que Dios ama a su Hijo, pero es su Hijo unigénito. Entonces aquí hay dos características con respecto a Isaac, que es, en este caso está representando a Cristo, el Hijo de Dios, que es único o unigénito, porque Él nace por un milagro de Dios, de la misma manera que Cristo, eh, eh, la humanidad de Cristo es concebida en María por un milagro de Dios y nace. Y dice, y a quien amas, y el Padre ama al Hijo, y el Hijo ama al Padre. De manera que, como leímos antes, si alguno no honra al Hijo, no honra al Padre. Y luego dice, y ve a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto. Porque tenemos que entender algo, este es el tipo más completo, porque el Padre es quien ofrece a su Hijo en sacrificio. Dice, Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Noten aquí algo importante en el versículo 5 y es la fe de Abraham, porque él dice, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Porque uno podría decir, Abraham está mintiendo, porque él sabe que van a matar a Isaac. Pero aquí vemos que él tenía confianza de que, aunque él sacrificara a Isaac, Dios le devolvería a su hijo de alguna manera. Dice, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Lo cual representa también lo que pasó con Jesucristo. ¿Quién cargó la cruz? Jesucristo. Isaac está cargando la leña para el holocausto. De la misma manera que Cristo cargó la cruz, que era el medio en el cual iba a morir. Lo mismo hizo Isaac. Dice, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. O sea, a Abraham. Porque él es el que va a ofrecer el sacrificio. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Una pregunta lógica. Isaac no era tonto. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y es interesante acá que en el versículo 9 no se indica que Isaac se negara o se rehusara a ser sacrificado. Porque dice que Abraham ató a Isaac y lo puso en el altar. Lo mismo que hizo Dios Padre. Él pone a Cristo en la cruz. Aunque son los hombres quienes llevan a Cristo a la cruz, todo eso sucede porque el Padre lo permite. O sea, es Dios que está actuando ahí, está dirigiendo todo para que se concrete su plan. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, a final de cuentas, ¿quién es el que degolla, como se presenta en Apocalipsis, al cordero como inmolado? ¿Quién es el que mata a Jesús en la cruz del Calvario? O sea, el medio natural son los hombres, pero a final de cuentas es Dios. Porque Dios está poniendo a su Hijo Jesucristo, Él está entregando a su Hijo Jesucristo a la muerte. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Entonces aquí vemos el principio de sustitución. En el caso de Isaac es un doble tipo, porque Isaac, mientras va a ser degollado por Abraham, está representando a Cristo. Pero cuando Isaac es quitado del altar y el cordero o el carnero es puesto en lugar de Isaac, está representando al ser humano pecador. Entonces aquí vemos precisamente
ese principio de sustitución. Ahora, Cristo cumple ambos cuadros. Él es la víctima y Él está muriendo en lugar del pecador. No hay un carnero que muera en lugar de Cristo. Cristo es el carnero. O sea, este carnero que está representando aquí, que se está mencionando acá, viene a ser el tipo de Cristo. Uno que muere y Dios lo está proveyendo. El sacrificio de sustitución, el sustituto, es Dios mismo quien lo provee. Y en el caso nuestro es Jesucristo, que es el Cordero de Dios ya preparado desde antes de la fundación del mundo para que muriera en lugar del pecador. Bueno, el Cordero de la Pascua viene siendo también otra representación de Cristo en muchos aspectos. Todo el capítulo de Éxodo 22, vamos a ver, Éxodo 12. Hay que estudiar en detalle todo esto, porque aquí se establece también el principio de sustitución asociado a una fiesta que representa la redención de Israel, pero que también tipifica la redención que va a lograr Cristo al morir en la cruz por todo el mundo. Dice verso 2, este mes será a principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces noten acá ¿qué tiene que hacer? Tomar un cordero por familia. Aquí sí varía un poco, porque no se toma un cordero por persona, sino un cordero es suficiente por una familia entera. Dice, mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, porque la condición es que la familia tiene que comer todo el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Es decir, ya había un número mínimo de personas que podían consumir el animal. Entonces tenía que sacarse la cuenta sobre eso, porque todos tenían que comer el cordero. Todos tenían que participar de esa comida. De la misma manera que nosotros tenemos que participar de Cristo para tener el beneficio de la redención. Dice versículo 5, y aquí donde se describe el tipo, el animal será sin defecto. En el caso de Cristo, Cristo es un ser humano sin defecto, macho de 1 año, o sea, joven y adulto. Cristo era un hombre joven y adulto. Dice, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Podía ser de las ovejas o las cabras, pero representaba igualmente a Cristo. Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y noten aquí que ellos tenían que guardarlo del día 10 hasta el día 14. O sea, 5 días. Esos 5 días representan la gracia de Dios, porque el número 5 está asociado a la gracia. Dice, y lo inmolará o lo sacrificará o degollará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, es decir, entre el día 14 y el día 15. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces aquí vemos que algo importante, porque aquí se está profetizando el día de la muerte de Jesucristo, que fue el 14 del mes de Nisan, o el primer mes del calendario hebreo. Cristo murió un 14 de Nisan del año 30 después de Cristo. Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, aquí dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces, esa sangre es la aplicación de la sangre que va a resguardar del juicio de Dios a esa familia.
Y lo vemos también en el caso de Cristo. La sangre de Cristo hace que pase el juicio, que el juicio no sea aplicado al creyente, sino que sea pasado por alto, porque ya el juicio se efectuó en el sustituto. De manera que ya el que está con la sangre aplicada no merece ya ese juicio, porque es pasado por alto. Eso es lo que significa Pascua. En hebreo, Pesach, que significa pasar por alto, pasar de lado. Y eso es lo que hizo Dios precisamente. Porque esa noche, cuando el ángel que va a ejecutar al primogénito de cada familia, cuando veía la sangre, él pasaba por alto esa casa o esa familia. O sea, no ejecutaba el juicio sobre esa familia, sobre el primogénito de esa familia. Pero las casas que no tenían la sangre, que representa precisamente aquellas familias o personas que no tienen ninguna cobertura con la sangre de Cristo, no tienen redención, el primogénito muere. Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Tenía que ser asada al fuego porque eso representa el sufrimiento de Cristo. Y panes sin levadura, que representan también el cuerpo de Cristo sin pecado. Con hierbas amargas lo comerán, porque también las hierbas amargas también representan la amargura del alma de Cristo. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Tenía que ser así porque si no, no se está cumpliendo el tipo. Tenía que ser asado al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, o sea, totalmente. Porque el sufrimiento de Cristo fue completo. Dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que queda hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente de la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y le iré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estáis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Entonces vemos acá que es precisamente lo que hace Cristo, o sea, con el creyente. La sangre de Cristo, Dios pasa por alto el juicio, cuando esa sangre es aplicada en un sentido figurado o un sentido tipológico sobre el creyente. Dice, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este día os será en memoria y celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ok. Entonces, así rápidamente, eso es la explicación del Cordero de la Pascua como tipo de Cristo. Ahora, los sacrificios en Levítico, que son 5 sacrificios que están descritos en Levítico, del capítulo 1 hasta el capítulo 7, no los vamos a ver acá. Cada uno de esos sacrificios representa un aspecto distinto de la muerte de Cristo. La serpiente de bronce, la cual Jesucristo también habló en Juan capítulo 3, que así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Esa serpiente de bronce representa a Jesucristo porque el bronce es símbolo de pecado. Entonces, cuando Cristo está en la cruz del Calvario, Él es hecho pecado. Por eso esta serpiente esa serpiente de bronce representa el pecado, porque Cristo es hecho pecado. Ahora es importante que se mencione que es una serpiente. ¿Por qué una serpiente? Porque la serpiente que hay siempre en el Nuevo Testamento, si lo puedo decir siempre, representa a Satanás. Entonces, recuerden cuando o cuando Juan el Bautista le decía a los fariseos y los saduceos, que les decía generación de víboras. O sea, en otras palabras les está diciendo hijos del diablo. ¿Verdad? Entonces, las víboras, las que son serpientes, representan a aquellos que son hijos, pero no hijos de Dios, sino hijos del enemigo. Entonces, Cristo se está poniendo en la misma condición del hombre pecador. Si Cristo se está poniendo en la condición del hombre pecador, entonces el simbolismo es completo, con la serpiente de bronce. No solamente el material representa el pecado, sino la figura representa al pecador, lo cual es importante.
Bueno, aquí pregunta que si hay alguna diferencia entre el holocausto y el sacrificio. Es lo mismo, esencialmente, porque eh, la palabra holocausto es un sacrificio, pero no todos los sacrificios son holocausto. Pero al final de cuentas todos sí son sacrificios, no sé si me voy a entender. En Levítico se especifica que el holocausto es la ofrenda que se quema totalmente. Tiene que ser totalmente consumida por el fuego. Ese es el holocausto. El sacrificio, aunque el holocausto también es un sacrificio, los otros sacrificios de animales que se describen ahí, no todos son holocaustos. Porque se está describiendo, por ejemplo, ahorita no me acuerdo, digamos, el sacrificio de paz, por ejemplo, que no se quema todo el sacrificio, sino que es asado y es consumido, es comido por el sacerdote y por el que ofrece el sacrificio, por ejemplo. Entonces, ahí no es un holocausto porque no se quema todo el sacrificio completamente. No es era Levítico. Dice aquí que, bueno, cuando describe el primer sacrificio, dice, si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho de sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará al becerro en la presencia de Jehová, ese es el sacrificio, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas. Y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Entonces, en este caso es que aquí se dice holocausto es, o sea, es una ofrenda que se consume totalmente por el fuego. Entonces hay tres palabras aquí que se utilizan en la Biblia: ofrenda, sacrificio y holocausto, por ejemplo. Dice, sí, es ofrenda porque es ofrecido. Entonces por eso se habla de ofrenda. Pero cuando la ofrenda la toma el sacerdote, entonces esa ofrenda se convierte en sacrificio o se convierte en holocausto, o ambas cosas. Entonces aquí describe y va a describir básicamente lo mismo. Pero por ejemplo, bueno, está la ofrenda, que es lo que yo explicaba antes. Primero la ofrenda del holocausto, la ofrenda de sangre, y luego la ofrenda del fruto de la tierra. Porque dice, con alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Entonces aquí esta no es una ofrenda de sangre, pero sigue siendo una ofrenda. Y ahí describe cómo tiene que ofrecerse esa ofrenda. La ofrenda de paz. Dice, si su ofrenda fuera sacrificio de paz. Entonces vean acá que ya no es holocausto, sino que es sacrificio. Y es ofrenda. Esa ofrenda es sacrificio de paz. Dice, si hubiera de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Dice, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes de hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá el sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová.
Mas si ovejas fuere de su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, lo ofrecerá sin defecto. Entonces, vamos a ver. Porque ahí describe los diferentes tipos de animales. Entonces aquí tenés que buscar otro pasaje, pero aquí dice que, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda, que se quema en olor grato a Jehová. Esta es una ofrenda que se consume, que el sumo sacerdote come parte de ese sacrificio. Por eso es que solo se queman o se ofrece en holocausto una parte, y otra parte es consumida o es comida por el sumo sacerdote. Lo que pasa es que aquí en ese pasaje no lo describe. Bueno, aquí escribe la ofrenda por el pecado, que es el que ofrece, tiene que hacer confesión de su pecado, si es pecado conocido. A ver. Vamos a ver. Aquí está lo que andaba buscando. Cuando, que tiene que ver con el sacrificio expiatorio. Dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüelle el holocausto, porque el holocausto es que la ofrenda es quemada, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová, es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá, que es la ofrenda por el pecado que se describe en capítulos anteriores, creo que es el 4 o el 5. Dice, en lugar santo será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado. Y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre el que cayere en lugar santo. Pero aquí lo importante es que la ofrenda del holocausto, o el sacrificio que es holocausto, pero que también es sacrificio, en este caso el sacerdote come del sacrificio. Entonces, no todo el animal es ofrecido en holocausto, que es a diferencia de la ofrenda del todo quemada, que es la que es de expiación por el pueblo de Israel, que la ofrenda tiene que ser completamente quemada. En este caso, la ofrenda es por el pecado, parte de esa ofrenda o ese animal es ofrecido en holocausto, o sea que es puesto sobre el altar y es consumido por fuego, pero una parte de ese animal se pone por aparte, se, se asa esa carne y el sacerdote la consume, o sea, la come. Por eso es que hago la distinción entre lo que es sacrificio y lo que es holocausto, porque hay sacrificios, o el animal se da en sacrificio, o sea, porque se mata el animal. O sea, el sacrificio es porque el animal muere. El holocausto es porque ese animal ya muerto, que se fue sacrificado, entonces es quemado completamente o solo una parte o algunas partes del animal son quemadas como ofrenda en holocausto. Y está la otra parte que entonces que es consumida o es comida.
Y están las ofrendas que no son de animal, que no son de carne, pero que son vegetales que también las consume. En algunos casos es completamente quemada y en otro caso también es cocinada y es consumida por el sacerdote. Entonces, todo eso representa precisamente en diferentes aspectos los beneficios del sacrificio de Cristo. En unos casos representa la expiación completa, que Cristo sufre completamente por el pecado, y en otro caso representa que ese sacrificio da vida. Por eso es que el sumo sacerdote o el sacerdote consume parte de la ofrenda, porque le está dando vida, o el sacrificio de Cristo da vida, o sea, la vida eterna, porque participamos de ese sacrificio por medio de la fe y recibimos vida. Entonces vemos que el tipo o los diferentes aspectos de las ofrendas en Levítico van a representar diferentes aspectos del sacrificio de Cristo. Pero eso representa un estudio bastante amplio, como para verlo aquí en este curso. Aquí la otra pregunta dice, cuando se sacrificaba el cordero por el sumo sacerdote, se cubría el pecado de Israel nacional, ¿cierto? ¿Ese cubrimiento lo puedo interpretar como perdón de pecados? Bueno, tendría que, ahorita no me acuerdo, pero creo que el cordero de la Pascua, eh, representa precisamente el perdón de pecados, pero el sacrificio para expiación en el día de Yom Kippur de expiación, creo que no es un cordero, sino que es un becerro el que se sacrifica. Entonces, ese sacrificio es para perdón de pecados de la nación. Vamos a ver, 10 pesos. Vamos a ver. Levítico 16. El día de expiación, dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Vamos a ver más adelante. Bueno, aquí dice, con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirán. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Ok, aquí vemos que el animal puede ser vacuno o puede ser un carnero, o sea, ovejuno, un macho de las ovejas o de las cabras. Dice, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes de Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Vamos a ver. Dice, y tomará luego la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio, hacia el lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Bueno, habría que leer todo el pasaje, pero así básicamente, porque aquí al principio dice que, bueno, se sacrifica el becerro y también los machos cabríos. Pero aquí dice que, dice el versículo 6, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Ese becerro es para expiación del sumo sacerdote,
y luego el macho cabrío es sacrificado para expiación por el pueblo. Entonces vemos aquí que sí, se sacrifica un becerro, se sacrifica un carnero para expiación de los pecados del pueblo. Pero esa expiación es un cubrimiento del pecado de la nación por un año. Al siguiente año tiene que volverse a dar. El asunto con los sacrificios de animales del Antiguo Testamento es que esos sacrificios hacían expiación del pecado por un tiempo, o sea, es temporal, a diferencia del sacrificio de Cristo que es eterno. Por eso es que en Hebreo se habla que la sangre de Cristo, que el sacrificio de Cristo eh, hace una redención perpetua a favor del pecador. O sea, la redención es perpetua. Los pecados son recordados cada año por cada sacrificio. Entonces, ahí es donde hay una diferencia bastante marcada con respecto al tipo y al antitipo, que es el cumplimiento.